¿Cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Yo Soy el Centro Histórico, donde tenemos muchísimas cosas que contarles de nuestra hermosa ciudad capital y en específico del casco colonial, porque muy cerca de donde nos encontramos pues tenemos el restaurante Sin Culpa, donde su propietaria tiene mucho que contarnos. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, X. Comuníquense con nosotros al 099-854-9266 para que podamos abordar cada una de estas temáticas. Si usted quiere conocer de turismo, llámenos. Si usted quiere conocer de gastronomía, también estamos listos. Si quiere conocer alguna ruta, perfecto. Para eso está su programa Yo Soy el Centro Histórico, que este día les da la bienvenida. Y en este contexto quiero aprovechar para darle también la bienvenida a nuestra invitada de este día, Erika Núñez, propietaria del restaurante Sin Culpa. ¿Cómo está mi querida Erika? Qué gusto poder conversar con usted. Muy bien, muchas gracias, feliz, gracias por la invitación y muy feliz, muy contenta de estar aquí junto a ustedes. Mi querida Erika, tras cámaras conversábamos de muchas de las actividades que usted ha sabido realizar aquí en el Centro Histórico, ¿no? Acompañada de su papá, de su mamá, vivencias que son parte de este lindo casco colonial. ¿Cómo es que arranca todo esto? Bueno, ¿cómo arranca el restaurante Sin Culpa? El restaurante Sin Culpa nace hace 17 años como restaurante. En esa temporada empecé a trabajar con mi hermana, Mayra Núñez, y ahí el restaurante tenía el nombre de No Tan Santo. ¿Por qué el nombre No Tan Santo? Porque Mayrita veía que el chuya quiteño era una persona muy especial, una persona bohemia, una persona coqueta, sin $1 en el bolsillo, pero que a la vez era una persona muy culta, educada, respetuoso, caballero. Así nació, sobre todo caballero. Así nació el restaurante Sin Culpa, bajo Mayrita Núñez, que es mi hermana. Actualmente ella vive en España y ahí trabajé yo con ella. Ella era mi jefa. Pero ¿qué tal la jefa? Muy bien. Pero también teníamos un jefe superior, pues que era mi padre. Ya, el jefe más exigente. Mi padre era el que nos exigía, el que nos motivaba, el que nos enseñaba. Y bueno, junto a él compartimos alrededor de 11 años en el restaurante No Tan Santo. Él todos los días nos daba abriendo el restaurante. Él estaba ahí. Las actividades normalmente empezaban a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, perdón, pero él empezaba ya a las 7 y ya estaba ahí. Todos los días nos tenía comprado pan, nos tenía comprado el periódico, el que usualmente él leía. Como él perteneció a la Policía Nacional, entonces a él le gustaba estar siempre al día en las actividades, en los temas de Crónica Roja. Y uno de esos que le permitía estar al día con esas situaciones, periódico pues, conocido. Era un periódico conocido. Entonces siempre en este periódico conocido nos tenía su... El extra, dice usted. Sí, extra. Hay que decir, es el extra. Entonces él venía comprando su periódico y nos tenía subrayado, señalizado: miren cómo están robando, tengan cuidado con esto, miren que están en inspecciones, estarán bien, controlarán todo. Entonces él era siempre el que estaba al inicio de las actividades del restaurante y también estaba ahí pendiente de nuestros compañeros de trabajo, que lleguen puntual, que estén cumpliendo todos los procedimientos que ya se establecieron. Y bueno, pues con él pasamos 11 años, ya luego los temas internos del centro histórico, como eran la peatonización, su propia vida, la enfermedad, ya no le permitió llegar al restaurante caminando. Estamos ubicados en el Palacio Arzobispal. La calle Venezuela fue peatonalizada. Y hace unos años la parada era en lo que hoy es la República de Cacao. Entonces ahí era la parada y mi papito solamente cruzaba y ya ingresaba al Palacio Arzobispal. Pero luego ya no pudo hacer eso. Entonces desde ahí mi papi decidió ya no
bueno, de alguna manera no apoyarnos diariamente, pero sí siempre con su llama, siempre pendiente. Hablo de mi padre porque, bueno, también mi madre estuvo junto a nosotros durante 10 años. Luego ella tuvo una enfermedad, pues, y nos apegamos más a mi papi en los últimos años porque mi papi quedó viudo y él, o sea, él vivía solo y nosotros éramos las personas que teníamos que estar viendo por él, mi hermana y yo. Bueno, en la pandemia. Ajá, pero antes de que me siga comentando esto, mi querida Erika, usted decía que su papi de joven era muy activo, sí. Le gustaba tejer, me dijo, ¿no? Mi padre era de San Pablo del Lago y ahí le gustaba tejer. Bueno, no es que le gustaba, sino como un oficio. Un oficio, porque antes, recordemos que antes todos teníamos que aprender a hacer algún oficio. Sí, entonces dentro de esos oficios mi padre era tejedor y tenía, o sea, mucha habilidad en sus manos y sabía tejer casimires. Wow. Y incluso me había hecho mis pañales. ¿Cómo fue esa experiencia cuando el papi le cuenta y le hace acuerdo de todo esto? Mi madre, bueno, como somos 3 hermanas, mi madre tenía en una cajita guardado todas. Sí, o sea, para la primera, la segunda y la tercera. Para que ninguna se resienta. Entonces, sí. Después, ahí me enteré en una de las conversaciones, pues que una bayeta había tejido mi padre para mí cuando había nacido. ¿Qué significó esto, no? Saber que el padre de uno, que era experto en este oficio, decide elaborar una prenda de vestir cuando uno recién es pequeñita. De crear un vínculo grande, creo, desde que nací, crear ese vínculo. Entonces nos acompañó toda la vida, hasta el día que falleció. Y o sea, es un vínculo muy, muy unido que tuvimos con mi padre. Y él mismo, por esa misma situación, nos ayudaba a abrir el restaurante todos los días. Y es interesante poder compartir todas estas vivencias porque ustedes son parte del patrimonio vivo del casco colonial aquí en Quito. El padre decide también, aparte del oficio, profesionalizarse, entendería, ¿no? Y entra a la Policía Nacional. Sí, exactamente. Entra a la Policía Nacional y ahí estuvo en el Servicio de Investigación Criminal de Pichincha. Llegó a ser sargento segundo y entonces la disciplina, el orden siempre fueron sus valores más altos que él tuvo. Y con eso también nos crió, nos educó. Bueno, entonces... Y él tiene muchas anécdotas que les ha sabido contar a ustedes. Sí, así es. Él, dentro de una anécdota de mi padre, ¿qué le puedo decir? Bueno, nos tenía siempre listo comprado el chocolate, el periódico, que no podía faltar, y el pan. Y entonces él decía... sí, y nos daba viendo el restaurante. Entonces nos decía que estamos endeudadas con él. ¿Ya? Porque no le hemos pagado los salarios de darnos abriendo el restaurante, no le hemos pagado el periódico y no le hemos pagado el pan. Sí, entonces que toda la vida vamos a estar endeudados, que no nos va a alcanzar la vida para pagar. ¿Ya? Sí, él nos ayudaba mucho. Bueno, ¿Y ustedes qué decían cuando el papi les decía todo esto, no? Nosotros nos reíamos porque sabíamos que era por su carisma, por su sentido del humor que él tenía y que nos comentaba todas estas cosas. Y nada, pues ahí él siempre estuvo presente, siempre estuvo con nosotros. Entonces, a raíz de la pandemia, mi hermana decide cerrar el restaurante porque ella tenía otras actividades pendientes, o sea, otras actividades que realizar en el sentido de economía. O sea, no podíamos estar esperando días para que se solucione lo de la pandemia y mi hermana decide cerrar el restaurante. Mi papito fallece y yo digo, ¿qué voy a hacer en mi casa? No voy a poder hacer nada, voy a estar... O sea, estábamos en días muy complicados para muy todos difíciles. y decido abrir el restaurante. Y ahí es lo que le pongo, el restaurante Sin Culpa. Sí, porque anteriormente tenía otro nombre, sí, ¿no? Tenía el nombre de No Tan Santo. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué No Tan Santo? Porque No Tan Santo, como le había dicho hace unos minutos, tenemos el personaje del chuyaquiteño, que el chuyaquiteño era una persona culta, pero a la vez pícara. Entonces eso era no tan santo. Todo
que no, nada era perfecto. Ajá. Nada era perfecto. Y por eso deciden ponerse ese nombre. Sí, por eso decidió ponerse ese nombre. Pero luego yo, o sea, dejé de trabajar con mi hermana, ya no, entonces inicié mi propio negocio, pero o sea, mi existencia en el centro histórico de Quito va más allá de los 17 años. Empecé trabajando en el restaurante y ahora soy la propietaria del restaurante Sin Culpa. ¿Qué representa para usted ser parte de una persona emblemática aquí en el centro histórico de Quito? Porque muchas personas llegan, visitan, recorren, conocen, pero estar aquí en el día a día es otra cosa muy diferente. Sí, bueno, como vengo todos los días de lunes a domingo, veo algunas cosas que se pueden mejorar, que se pueden, o sea, que no están bien, que tenemos que culturizar a la gente, que tenemos que tratar de educar a la gente, que tenemos que cuidar lo que tenemos. No solamente son las iglesias, las plazas, las piletas, sino también es nuestra identidad, nuestra cultura, y eso es lo que tratamos de transmitir. Entonces, de alguna manera se intenta transmitir nuestro patrimonio gastronómico, por ejemplo, qué es lo que se hacía, cómo es lo que se comía antes. ¿Cómo se comía antes? A ver, ¿qué sé yo? En piedrita, ¿cómo se hacía el ají? En una piedrita de moler. Cómo se hacían unas tortillas en un tiesto, en leña. Ahora también se puede hacer en la cocina a gas. Le ponemos el tiesto, pues y ahí se pueden hacer unas tortillas, unas bonitísimas, y eso es nuestro patrimonio gastronómico. Así es. Entonces eso tratamos de transmitir y de no olvidarnos las cosas que, o sea, digamos, no olvidarnos las cosas que antes teníamos. Por ejemplo, una sopa de bolas de maíz, una colada de haba con tostado, un locro de habas con cerdo, un tostado, esas cosas, o sea, todos estos alimentos, todas estas comidas, ¿no? Que a través de los años tal vez ya no tienen el mismo gusto, porque ya hay sabores más desarrollados, pero que sí nuestra familia anterior sí se alimentó de eso. Y es importantísimo el tema de la gastronomía, ¿no? Mi querida Erika, usted, al ser propietaria de un restaurante, me imagino que siempre está pendiente de los platos tradicionales, y si ustedes, amigos internautas, van y visitan al restaurante Sin Culpa, ¿qué van a poder encontrar dentro de la gastronomía que ofrecen? ¿Qué van a poder encontrar? Bueno, pues van a poder encontrar un caldo de patas, van a poder encontrar un locro quiteño, van a poder encontrar un seco de chivo, un churrasco, una corvina en salsa de mariscos, van a poder encontrar un encocado de camarón, van a poder encontrar empanadas de verde, empanadas de viento rellenas de queso, empanadas de morocho rellenas de carne, van a poder encontrar muchines y un sinfín de delicias. Que se nos abre la boca a todos los que estamos escuchando lo que nos va comentando. En postres, me dice un amigo internauta, ¿qué podemos encontrar? En postres pueden encontrar unos higos con queso, pueden encontrar frutas. Nuestro país es muy rico en frutas. Así es, tenemos variedad. Frutas todo el año, y podemos encontrar, nosotros les ofrecemos una copa de helado de guanábana con mora y muchas frutas. Qué rico. Que de eso, al unir todas las frutas, nos dan un color muy bonito y un sabor especial. Entonces, para nuestro amigo internauta que está interesado en conocer en postres, tiene que ir y visitar al restaurante Sin Culpa. Y bueno, mi querida Erika, ustedes reciben pues a personas del exterior, extranjeros que visitan todos los días el casco colonial y les ofrecen una serie de productos. Ahí podemos ver a dos chicos que están degustando ¿qué cosa? Ahí están degustando un cuy. ¿Ya? ¿Qué dicen cuando vienen y prueban este plato tan tradicional? Sí, o sea, ellos al principio hacen unas caritas así como que se arriesgan o no se arriesgan, lo intento, no lo intento. Pero al final, o sea, sí, algunos, les puedo decir en un 80% les agrada. O sea, no se les presenta con la cabeza, porque yo creo que eso es lo que les llama la atención. Entonces se les presenta con solamente cortado, y ahí ellos prueban. Entonces,
Sí, sí les gusta, o sea, tampoco... Preguntan sí, qué es lo que están degustando. Sí, claro, ellos saben que van a comer cuy. Ya. Sí, que en los otros países les tienen de mascotas, pero ellos se asombran, ¿no? Se asombran y dicen... Aquí se comen a las mascotas. Sí, ¿y cómo? No puedo creer. Entonces hay de todo, hay mucha gente que es vegetariana, por ejemplo, y no les apetece, pero sí lo prueban. Y bueno, podemos ver muchísimas cosas interesantes en el restaurante Sin Culpa con la visita de nacionales y extranjeros. Usted me decía que tienen una radiola que tiene más de 50 años de vida. Sí, así es. Esa radiola perteneció a mi papito. Ahí escuchábamos su música, sus pasillos, sus vals, sus pasacalles. Y música ecuatoriana. Sí, música ecuatoriana, sí, música nacional, decía. Ajá. Si no es música nacional, no vale. Ya. Sí, le gustaba muchísimo. ¿Y aprendió usted a escuchar esta música? Sí, a mí sí me gusta. Sí, hay algunos temas que sí me llaman muchísimo la atención, o sea, son unos poemas, realmente, o sea, es una música muy, que dice mucho. Ya, y lo utilizan todavía. Sí, esta radiola, sí, esta funciona, tiene para poner cassette, que mucha gente cuando va al restaurante dice, ¿y eso qué es? O sea, y los papás les están indicando a los niños y les explican. O sea, ha sido una transformación, ¿no? En este sentido también. Ahora ya no tenemos ni siquiera tenemos CDs, o sea, ahora ya tenemos la flash memory, tenemos el Bluetooth, ya los celulares que nos conectamos y ya no necesitamos ni de un CD ni de una flash memory. ¿Y entonces, tienen acetatos ustedes que pueden colocar? Sí, hay acetatos, así que traiga su acetato y ahí pues le escuchamos. Ajá. Y cuando llegan los extranjeros y ven la radiola que le dicen... se toman fotos y o sea, son... los jóvenes principalmente dicen, ¿y esto qué es? Y quieren que se les explique. ¿Y para qué sirve? ¿Y esto? Entonces sí se quedan un poquito con historia. ¿Y esto de dónde sale? ¿Y esto para qué sirve? ¿Qué hace? Ajá. Pero no es una rocola. Una rocola usted tiene que poner su moneda. En esta usted misma elige. Ahí tengo los cassettes y tengo los acetatos. Entonces... ahí podemos poner. Claro, muchas veces uno se ha olvidado de que teníamos los cassettes que muchas se utilizaban, no sé, para enrollarlo se metió un esfero y se le daba la vuelta rapidito para poder avanzar. Y estamos viendo la parte exterior del Palacio Arzobispal. Usted también ha tenido muchas vivencias en este Palacio Arzobispal. Sí, el Palacio Arzobispal es una edificación del siglo XVI. Estamos ahí. Nuestros compañeros, el resto de arrendatarios igual tienen restaurantes, hay tiendas de artesanías, tenemos muchas visitas diariamente de turistas nacionales y extranjeros. No solamente tenemos visitas de turistas extranjeros, sino también muchos turistas nacionales que nos visitan desde Galápagos, desde Machala, Guayaquil, Maná. No me quiero olvidar, pero del oriente, de todo lado nos visitan en el Centro Comercial Palacio Arzobispal. Es un lugar muy tradicional, muy visitado, con mucha historia. Y vivencias. Sí. Ahorita lo que estamos observando es una ventana que da hacia la calle, hacia la plaza de la Curia. Este edificio del Centro Comercial Palacio Arzobispal, o más bien dicho del Palacio Arzobispal, está formado por el Centro Comercial y la Curia. Entonces en la Curia usted puede hacer algún trámite relacionado con partidas de matrimonio, partidas de primera comunión, confirmación. Y también ahí tiene una capilla, tiene una placita donde es una capilla muy bonita, es la capilla muy bonita, un lugar de oración, y también hay la plaza que puede tomar ingresar, unos minutos. ¿no? Sí, usted puede pasar, visitarlo, es muy, muy cálido, diría yo, porque usted puede ver hasta los mismos árboles con frutas. Eso es lo que me llamó la atención un día que pude ingresar y tratábamos hasta de coger una naranja, me parece que era una mandarina, porque están ahí colgados las frutas en estos árboles. Sí. Y usted decía que el Palacio Arzobispal tiene mucha historia, mucho que contar.
A ver, ¿qué le cuento? Bueno, todo ha cambiado durante este tiempo, ¿no? Todo llega a una transformación. Por ejemplo, antes no utilizábamos gas centralizado para el edificio. Yeah. Eso gracias a nuestros arrendadores, el Cabildo Primado de Quito nos ayudaron con la centralina de gas. Ahora los restaurantes tenemos centralina de gas. Como es un edificio patrimonial, este tema de colocar la bombona de gas, un cilindro no le hablo de volumen porque no sé cuánto sea ahora la capacidad del cilindro, pero es un cilindro muy grande que abastece a todos los locales del centro comercial. Antes cada uno tenía su cilindro, sus 45 kilogramos de gas, pero ahora ya tenemos una centralina de gas para todos. Que eso fue un trabajo muy, muy complicado, por lo que nos encontramos en un edificio patrimonial con mucha historia. La Comisión de Áreas Históricas tenía que darnos autorización, municipio de Quito, buscar el lugar adecuado, mirar cómo íbamos a instalar, pedir los permisos. Fue un trabajo muy complicado, pero al final lo lograron y ahora estamos, al menos en ese sentido, muy tranquilos. Qué bueno, me parece chéverísimo todo lo que usted nos está contando, mi querida Erika. Y bueno, ya hablando de su restaurante, 17 años de vida, entran nacionales y extranjeros a degustar toda la gastronomía que ofrece. ¿Cuáles son los horarios de atención? ¿En qué redes sociales le pueden localizar? Ya nuestro horario de atención es de 8:30 a 7:30 de la noche, y si tenemos reserva, pues hasta que el cuerpo aguante. Y luego nos pueden ubicar en Sin Culpa Restaurante, www.sinculparestaurante.com. En las redes sociales ahí tienen toda la información. Ahí también tenemos un código QR en la pantalla. Ustedes le pueden escanear, pues, y ahí ya están directamente direccionados a lo que es el trabajo que hacemos en Sin Culpa, con un equipo de trabajo de 12 personas, todos muy puntuales, todos hacen sus actividades completas, y bueno, pues estoy muy orgullosa del equipo de trabajo que he formado. Y aprovechemos para hacer la invitación para que nuestros amigos internautas de todo el mundo, si algún rato vienen a la ciudad capital y quienes están dentro de nuestro país, vayan y les visiten. ¿Qué nomás tienen para ofrecer? Y a ver, para ofrecerles, les tenemos el locro quiteño, una sopa espesa compuesta por alguna variedad de papas, porque en el Ecuador tenemos, me decían 800 tipos de papa, pero nuestro locro tiene apenas 5. Ya, entonces pueden degustar de un delicioso locro quiteño. Este va con queso y aguacate. Luego puede ser un seco de chivo. Seco de chivo es el nombre, pero en realidad está hecho de carne de borrego. Carne de borrego muy sana. Y ese es uno de nuestros platos especiales, porque les gusta el toque que nosotros tenemos, que tiene hecho naranjilla, panela, chicha de jora, y los aliños normales, la carne que tiene que estar cocinada hasta que el hueso salga. Va acompañado de arroz amarillo, aguacate, papa y ensalada. Ya, y para tomar, porque ese plato tiene que estar acompañado. Un canelazo, una bebida para calentarse en nuestro Quito querido, que sabemos hace mucho frío, y un canelazo pues nos va bien para este temita de abrigarnos, o un vino hervido. Qué rico. Y también ya vamos a puertas o ya estamos en Cuaresma, que es lo que ofrece el restaurante. Claro, para este tiempo de Cuaresma, sencillamente la mejor fanesca de Quito les espera aquí en el restaurante Sin Culpa, en el Centro Comercial Palacio Arzobispal. ¿Cómo llegan al Palacio Arzobispal? ¿Cómo llegan al restaurante Sin Culpa? Facilito. A ver, estamos ubicados en la calle Venezuela, N541 y Chile. Las opciones para que usted pueda llegar es: 1, si es que usted viene en su vehículo propio, puede llegar hasta el parqueadero del Cadizán. Tiene que venir, eso sí, un poquito temprano, porque muchas veces el ingreso al centro histórico es... Como son las calles angostas, hay una sola vía, es un poquito complicado. Pero si viene temprano, le deja su vehículo en el parqueadero del Cadizán y paga 75 centavos por hora en la mañana, 95 en las tardes. Yeah. Si no, usted puede tomar el metro
el metro de Que es Quito, más fácil, creo. que es más fácil, puede llegar hasta la parada San Francisco, camina por la calle García Moreno, llega a la Plaza Grande y en la calle Chile encuentra el ingreso al Palacio Arzobispal. Y la otra opción, puede tomar un taxi hacia la Venezuela y Chile, hacia la Venezuela y Mejía, y caminar media cuadrita. Puede venir en el trole también y se puede bajar en la Plaza Chica y llega hasta la calle Venezuela, recorre un poquito al norte, se da una visita, le mira la basílica, le mira la catedral, le mira al monumento en la Plaza de la Independencia, le saluda a la alcaldía y pasa, ingresa por la calle Venezuela. Perfecto, nos quedamos con esta invitación. Quiero rapidito leerle una última pregunta. Dice que si el plato de fanesca completo se lo entrega con higos, molo y todo lo demás. Sí, así es. El plato de fanesca va con dulce de higos y con puré de papa. Qué rico. Qué rico. Así que les esperamos para que prueben nuestra fanesca. Perfecto, nos quedamos con esto. Agradecerle muchísimo a Erika Núñez, propietaria del restaurante Sin Culpa, quien nos ha acompañado aquí en Yo Soy el Centro Histórico. Agradecerles a cada uno de ustedes también por habernos acompañado y haber podido conocer un poquito más de lo que representa Quito, la Carita de Dios y el casco colonial. Bienvenidos a un nuevo programa de Yo Soy el Centro Histórico, que se genera desde nuestra hermosa ciudad capital, que les comento ha tenido pues muchas actividades en el transcurso de estos días, y el día de hoy quiero que aprovechemos para conversar de temas importantísimos que tienen que ver con el Centro Histórico de Quito, que nos brinda maravillas en el ámbito cultural, con artistas, con poetas, con aquellos amantes del Centro Histórico de Quito. ¿Y por qué abro este espacio indicándoles todo esto? Porque quiero darle la bienvenida a Marco Cornejo, quien es amante de la poesía y además es traductor. Mi querido Marco, qué gusto poder conversar con usted en nuestro programa de este día. Pati, buenos días y el gusto es mío. Será muy grato poder conversar sobre lo mejor que tenemos quizás en la ciudad de Quito, que es nuestro centro histórico. Así es, y en este contexto quiero comentarle rapidito a nuestros amigos internautas que Ernesto Albán Mosquera fue un actor ecuatoriano considerado uno de los principales actores en el siglo XX y es conocido por su trabajo en el teatro y también en el humor. ¿Por qué les hacía este preámbulo? Porque vamos a conversar no de este personaje, pero sí de una persona bastante cercana que es su hijo. Sí, vamos a hablar en este caso de Jorge Albán Gómez, de quien en este caso Marco es o fue, entiendo, amigo de un personaje importantísimo que ha sido autoridad en el Centro Histórico de Quito, en la capital de los ecuatorianos, y quiero partir por eso. ¿Cómo es que surge esta amistad? ¿Dónde se conocen ustedes? Algo me decía tras micrófonos, ¿no? Que han sido compañeros de trabajo algunos años atrás. ¿Cómo es que surge este personaje, mi querido Marco? Sí, bueno, yo había sugerido conversar un poquito, ya que tocamos el tema del Centro Histórico, tener como un referente, quizás, si es que se puede así decir, a esta persona, Jorge Albán Gómez, porque desde que yo lo conocí, que fue hace muchísimos años, probablemente unos 30 años tuvimos amistad. En aquella época Jorge estaba trabajando en el ámbito de la defensa del ambiente. Más tarde se interesó muchísimo por temas energéticos, petroleros, y así se fue desarrollando nuestra amistad, que empezó, digamos, como una actividad profesional. Él era un antropólogo muy notable, sociólogo también, y yo diré, a la final, era un hombre político. Entonces, pasados algunos años, nosotros estuvimos trabajando en el Ministerio de Energía y Minas, en la Fundación Natura. Luego
prácticamente fundamos y montamos, desarrollamos el Ministerio del Ambiente en el Ecuador. Y ya pasados algunos años, hacia el 2009, Jorge terció en las elecciones seccionales. Comenzó a luchar, las dice usted, por participar en esta contienda electoral. Sí, y tuvo acceso, ganó, digamos, su candidatura ganó una concejalía. Ahora bien, ¿cuál era la característica de Jorge? Bueno, él tenía muchos, era una personalidad multifacética. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Era un hombre muy ilustrado, gran lector. Usted se sentaba con él a conversar de algo y había leído todos los libros posibles y todos los nuevos que iban saliendo año tras año. Él comentaba y decía, ya tengo ya salió este nuevo libro yo me acuerdo de El Retorno del Celta, de Vargas Llosa. Ese es un ejemplo. Pero en fin, una de las características de Jorge en esa personalidad multifacética era su gran amor, era un cariño apasionado por el Centro Histórico de Quito. ¿Nunca le preguntó a usted por qué ese apasionamiento por el Centro Histórico? Todos sabemos que el Centro Histórico es maravilloso, con sus calles, con sus iglesias, con sus historias a su alrededor. Pero ¿por qué él era tan apasionado por nuestro Centro Histórico? Él valoraba en alto grado todo el tema, por ejemplo, arquitectónico de Quito, las tradiciones quiteñas. Él era un quiteño de cepa, más quiteño de cepa que yo mismo. Sí, porque yo estudié en el Colegio Gonzaga, que es aquí nomás, sí, es en el Centro Histórico. Entonces, nosotros, estando ya en quinto, sexto curso de colegio, imagínese usted, 17, 18 años, nosotros paseábamos y vivíamos de este Centro Histórico. Mi familia vivía en la Vicentina y mi colegio estaba aquí en el Centro Histórico. Ya por esa época empezamos a tratar los temas filosóficos, políticos, científicos, y nosotros nos reuníamos en los cafetines del Pasaje Amador. Allí, con la tacita de café, es que nosotros conversábamos. Esa fue parte de nuestra vida, en mi caso. Pero en lo que se refiere a Jorge Albán, él todavía guardaba mucho más estas tradiciones, estas conexiones con el Centro Histórico. ¿Cómo era venir desde la Vicentina acá al Centro Histórico? Porque antes habían los conocidos colectivos que a veces en los pueblitos se les encuentra, ¿no? Pati, sí. Eso era muy romántico. Bueno, en parte romántico y en parte había así una cierta dificultad. ¿Por qué? Porque si es que el colectivo costaba en ese momento, digamos, un equivalente, el colectivo costaba 25 centavos, el bus costaba 2 centavos. Y entonces, era en Sucres, ¿no? Sí, era en Sucres. Y entonces, si no tenías para subirte al colectivo, el colectivo era un poquito como preferencial. Entonces, el colectivo te transportaba con cierta comodidad, ciertamente. En cambio, el bus estaba siempre atiborrado, te pisoteaban, te empujaban un poquito. Las puertas. Eso era ya más terrible, sí. Pero bueno, yo considero que en todo caso era muy romántico. Era la línea número 4. La que venía desde la Vicentina. Floresta Vicentina, hasta la Mama Cuchara, ¿cómo se llama? Pasando San Blas. No, pasando el Arco de Santo Domingo. Acá abajo me dice, la Loma Grande. Ya, eso, la Loma Grande. ¿Hasta allá llegaba? Hasta allá llegaba. Y de ahí se subía a pie hasta venir acá al colegio. No, pues tú tenías varias paradas a lo largo del recorrido. Venía por la Gran Colombia. Cruzaba la Alameda. ¿Qué tiempo se hacía desde la Vicentina acá al Centro Histórico? Poquito tiempo, Pati, debe ser unos 20 minutos. No había tanto tráfico. No había mucho tráfico, no. Yo tenía mi escuela en lo que ya no es la circunscripción de Centro Histórico, pero está muy cerca. El Centro Histórico viene desde la Briceño. Un poquito más allá está la calle Sodiro y Gándara. Allí estaba mi escuela y nosotros, para ahorrarnos los centavos y comprarnos algo para comer,
veníamos a pie desde la Vicentina a través de las queseras del medio. Entonces eso no era muy lejos. Ya. Era un paseíto. Y me imagino que había mucha más naturaleza que ahora, ¿no? Porque ahora sí tenemos... Sí, ahora hay mucho más cemento, poca arborización. No hay que olvidar que lo que actualmente es la concentración deportiva de Pichincha, Ajá. toda esa superficie de varias hectáreas, eso era un bosque. Ah, era un bosque. Caminábamos a través del bosque, Pati, y sin peligro alguno. ¿Y cuáles eran las leyendas que surgieron en ese bosque, donde actualmente es la concentración? Porque bueno, siempre nos decían antes que, por ejemplo, en la quebrada, que ahora está relleno, que queda por la Villa Flora, en las noches aparecía el duende y Sí. tenías que cuidarte. ¿Qué pasaba en ese bosque? Sí, también teníamos duendes, indiscutiblemente, en el bosque de la Vicentina. Sí. Sí, había ¿Qué les duendes. contaban los papás, entiendo, los abuelitos de la zona? Porque antes era el miedo, ¿no? Si no entras rápido, ya vas a ver, te va a aparecer el duende por allí, o ya mismo aparece por ahí la Llorona, todo con tal de que hagas caso a lo que tus papás te dicen. No, en nuestro caso yo pienso que fue un poco diferente. Para nosotros los temas del duende, de los duendes o de los diablillos, no nos hacían tener miedo, Pati. ¿No? No. ¿Y hasta qué hora se quedaban jugando entonces? Nosotros jugábamos hasta bien entrada la noche. Si éramos niños muy pequeños, teníamos que cumplir con la responsabilidad de hacer los deberes para la escuela. Y seguramente los padres acostaban a los niños alrededor de las 9 de la noche. Eso estaba bien, era normal, porque luego había que madrugar. Pero ya en términos, por ejemplo, ya de vacaciones y ya siendo un poquito más adultos, más jóvenes, ya de 12, 13, 14 años, no, nosotros no escatimábamos, digamos, las noches pasábamos muy bien. Y, ¿A qué jugaban en el bosque? ¿Jugaban alguna cosa en especial? A ver, de los juegos más tradicionales, claro, había el famoso juego de las escondidas. Ya. Y eso era lo más usual. Y había muchos sitios donde esconderse. El otro era el burrito de San Andrés. Ya. Ustedes no habrán me jugado. acuerdo. Es difícil, Pate, de escribir, pero algún momento deberíamos retomar y creo que algunos autores ya han ido escribiendo algunos de los juegos antiguos. Ajá. Sí. Entonces este se llamaba el burrito de San Andrés. Ya. Era un juego para muchachos fuertes, no sí. para débiles. Ya. No, ahí los chicos se fortalecían. ¿Qué hacían? ¿Cómo jugaban? ¿En qué consistía? Yo no jugué el burrito de San Andrés, por eso pregunto. Pati, no, eso digo que es largo de contar. No se puede sintetizar. En otro momento podríamos tratar Ya. eso. A ver, Pero bueno, no quisiera perderme, sí, claro. Se venía desde la Vicentina acá al centro histórico para llegar al colegio como tal. Y bueno, en este caso entiendo que con Jorge Albán ustedes tuvieron esta amistad muy importante. Él ya comienza a entrar en el ámbito político, se candidatiza, gana una concejalía. ¿Y qué más pasa con él? Ya, entonces, siendo alcalde, el doctor Augusto Barrera, Jorge ocupó el cargo ya de vicealcalde. Como vicealcalde, Pati, él desarrolló todos los aspectos de planificación, de ejecución, de muchas obras que tenían ese objetivo, mejorar el centro histórico de Quito. Ya. Y en ese aspecto yo puedo dar fe que, además de que era un hombre muy inteligente y conocedor de la ciudad, él conocía la ciudad, conoce a la gente, conocía los problemas, los pros y contras Es de la decir, ciudad. conversaba con la gente.
Absolutamente. Él estaba totalmente entrelazado y en comunicación permanente con la gente. Sí, porque por ejemplo, cuando hemos conversado con ciudadanos que han venido a acompañarnos en Yo Soy el Centro Histórico, también nos cuentan sus vivencias. Ellos decían que en el caso del general Paco Moncayo, él caminaba por el centro histórico, saludaba con cada uno de ellos, les preguntaba igual que cómo está, que qué actividad realizan y demás. Lo mismo pasaba con Jorge Albán. Sí, exactamente igual, exactamente igual. Yo lo acompañé, él tenía su equipo de trabajo, permanentemente, cada semana, por lo menos una vez a la semana, hacíamos recorridos. ¿Ya? ¿Por dónde nomás? Por todas partes, Pati, visitando las iglesias, visitando los sitios importantes del centro histórico. Ahora bien, por ejemplo, algunos de los paseos peatonales que están ahora nuevos en el centro histórico, eso es obra de Jorge Albán Gómez. Ya. Primero. Segundo, todas las luminarias que había aquí en el centro histórico eran las antiguas, de luz, que además que gastas mucha energía, era luz amarilla. Ahora, por favor, fíjense, todo el centro histórico está iluminado con pantallas, con luminarias LED. Así, sí. Esa es obra de Jorge Albán Gómez. ¿Ya? Él la ideó, él la planteó, él la financió. Él trabajaba muchísimo con el presupuesto. O sea, yo no he visto a nadie más, y dudo que ahora alguien lo haga. Yo no he visto a nadie más trabajando profundamente con el presupuesto del municipio de Quito al detalle. Al detalle. Ese era Jorge Albán. Otro proyecto, Pati, que sugiero asimismo tomarle atención, que se llamó el soterramiento de cables. Que hubo un tiempo donde, ¿verdad?, se comenzó a realizar este tipo de soterramientos justamente para evitar tantos tallarines, como se dice, para que se pueda ver. Eso es terrible. Bueno, Pati, hay una anécdota, por ejemplo. Yo tengo una formación en el ámbito de gestión de la energía, la ingeniería. Entonces, Jorge trataba de apoyarse en estos aspectos. Pero un día viene y me dice, mira, toma, aquí está este proyecto, vamos a gestionar el soterramiento de cables. Ya. Y yo no tenía conocimientos de ingeniería civil o algo así, o de estas redes de telecomunicaciones. Y entonces Jorge me dice, quiero que elabores la ordenanza. Ya. Y efectivamente, en el curso de varios meses, con el apoyo de Procuraduría Metropolitana, logramos consolidar la primera y única, porque luego otras administraciones no se han ocupado de utilizar este instrumento, pero nosotros tuvimos la ordenanza de soterramiento de cables. Wow, interesantísimo. Ya. Y no quiero dejar de mencionar algo, luego podemos conversar también de otros temas, pero este apasionamiento de Jorge por el Distrito Metropolitano de Quito, este gran amor, este cariño, él nos infundía ese cariño. Yo desde luego, por mi propia vida, que como yo viví aquí en la Vicentina y en el Centro Histórico de Quito estudiando, y yo ya tenía este antecedente de el cariño y admiración y el cuidado del Centro Histórico. Pero Jorge lo tenía de manera superlativa, él nos ganaba en todo. A veces no se lograba entender tanto amor. Sí, era difícil. Porque a veces nosotros como que bajábamos la guardia. A veces como que nos descuidábamos de algo. Pero Jorge estaba insistente, persistente, y él nos infundía estas fuerzas. Entonces, cuando él había hecho la campaña electoral, él ya propuso como caballo de batalla de la campaña política el proyecto de construcción del Metro de Quito. Eso estamos hablando del año 2009. Luego que se posesiona, ya en el 2010, entonces Jorge hizo todo. Por eso yo considero, y yo quisiera incluso en algún momento, con esfuerzo nuestro, poder plasmar un libro y tal vez poner una gran placa de reconocimiento
porque Jorge Albán Gómez es el instrumentador, es el creador, es el padre y fundador del Metro de Quito. ¿Ustedes se imaginaron alguna vez que iba a haber este planteamiento por parte de una autoridad aquí en Quito, como lo que él pensó hace años atrás? Pati, antes de Jorge, y eso está en los anales de la historia, varias alcaldías, varios alcaldes quiteños hablaron del Metro de Quito, pensaron en hacer un Metro de Quito. Y, oh sorpresa, muchos de ellos, que ahora no quiero decir sus nombres, muchos determinaron, expresaron que en Quito no se podía construir el metro por diversas razones, por problemas de la geología, por problemas de flujos de agua, etc. Y Jorge fue el único que realmente comprendió y dijo, no, aquí vamos a hacer los estudios, hicimos los estudios de suelo y eso nos garantizó que la geología de Quito permitía construir los túneles. Se hicieron todos los otros estudios necesarios, estudios sociales, de población, estudios de aguas, todos los estudios de ingeniería, y se supo que, con certeza ya, que sí era posible el Metro de Quito. Y usted ve que ahora, bueno, después de Jorge entonces, Jorge es asimismo, junto con el alcalde Barrera, Jorge es el fundador, creador de la empresa metropolitana Metro de Quito. A esa empresa le encargamos todo el proceso de estudios, ingeniería de detalle, contrataciones, pliegos para contratación, el diseño mismo del metro, de la primera línea con todas sus estaciones, y un contrato aparte fue el contrato para la compra de los trenes. Y entonces Jorge siempre estaba atrás empujando, con el gerente de la empresa Metro de Quito, que fue el ingeniero Edgar Jacome. Qué interesante conocer, ¿no? Cómo es que surgen estos sueños al inicio e ideales de contar con un Metro de Quito que ahora ya lo podemos disfrutar, ¿sí? Quien se traslada del norte hacia el centro histórico, del sur al centro histórico, pues disfruta de todo esto. Y esta estación de San Francisco, Pati, es una maravilla desde todo punto de vista. Lo fue desde el comienzo en la construcción, porque hubo organizaciones que se opusieron, tal vez con razón, tal vez más bien sin razón, porque temían que algo se podría dañar, que íbamos a dañar la plaza de San Francisco. Sí, y no sucedió nada de eso, se construyó bien. Y ahora, yo veo, y las estadísticas podrán corroborarlo, yo veo que la plaza de San Francisco es la más visitada. Así es. Es la más visitada. La gente llega a la estación de San Francisco y va directamente a la plaza, se toma fotos, recorre, ingresa a la iglesia, luego toma otras calles para dirigirse a Lipiales, por ejemplo. Es realmente maravilloso. Y entonces ahí otra vez podríamos mencionar una anécdota. Al momento de hacer el trazado de la línea, tú salías desde Quitumbe para ir hasta Labrador. Así es. Y ahí puedes tener varias rutas, ya sea hacia oriente, hacia occidente o por la línea central. Y entonces cuando empezaron las dificultades, mucha gente podía decir, no, simplemente no hagamos la estación San Francisco, vámonos a otro sitio. Podríamos buscar un sitio intermedio, etc. Y Jorge insistió y dijo, no señores, este es el centro histórico. Y el servicio que va a dar el metro al centro histórico va a potenciar todo. Qué interesante todo esto, mi querido Marco. Ya para ir concluyendo, ¿cuál sería el mensaje para los ciudadanos que no solamente son parte de Quito, que no solamente vienen a recorrer la plaza de San Francisco y a conocer el casco colonial como tal, sino que se dirigen hacia diferentes sitios a través del metro, una obra emblemática donde ya todos estamos simple y sencillamente disfrutando? Sí, Pati, no quiero dejar de mencionar entonces dos cositas. Una, el centro histórico de Quito
está considerado, y es cierto, está considerado como uno de los mejores o el mejor de toda América Latina. Así es. Eso hay que tener en cuenta y Jorge siempre manifestó este particular. Y luego, el metro. Tenemos que ampliar el metro. Nosotros ya dejamos toda la ingeniería de detalle. Existe, por favor, existe, y las autoridades deberían tomar esto en cuenta. Existe ya la prolongación de la línea desde Labrador hasta Ofelia. Así es. Y existen las tuneladoras, me parece que están aquí en Quito. En alguna parte están las tuneladoras. Nada más habría que tomar la decisión, financiar desde luego y ya construir el túnel hasta la Ofelia. De allí en adelante está previsto, tal como prolongación de la línea, ir hacia Calderón, ¿no es cierto? Pero también habría que pensar en las líneas ya transversales. Así es. Así es. Y bueno, decirles a nuestros amigos internautas que utilicen el metro de Quito, que conozcan, visiten todas las maravillas que tiene nuestra hermosa ciudad capital y que están allí para que usted pueda tomar una pequeña ruta y conocer muchos de los barrios que son tradicionales. Con esto yo me despido, mis queridos amigos internautas, agradecerle mucho a Marco Cornejo por habernos acompañado en Yo Soy el Centro Histórico y decirles que siempre estamos para darles a conocer muchas historias, leyendas, tradiciones y sobre todo sitios turísticos también que se encuentran en nuestra hermosa ciudad capital, aquí en el Centro Histórico de Quito. Desearles a todos que tengan una excelente mañana, una excelente tarde, un excelente día, porque nuestro programa es transmitido y lo pueden observar ustedes a nivel mundial, porque estamos para esto, para contarles, para comentarles todo lo que pasa desde nuestro hermoso Ecuador. Soy Patricia Chango y nos veremos en un próximo episodio de Yo Soy el Centro Histórico.